Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas de nueva cuenta a este programa de Facebook Live que es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Parlamento en Vivo. Deben ser ustedes muy bienvenidos, gracias por seguir con nosotros cada semana. Y bueno, el día de hoy además con un tema muy interesante. El tema de hoy es homologación del delito de feminicidio, experiencias y desafíos. Este es un tema que a los mexicanos y a las mexicanas nos preocupa muchísimo, sobre todo porque hemos visto, por desgracia, que de alguna manera estas cifras han ido en aumento en nuestro país. Así que el día de hoy vamos a hablar de este tema y les voy a presentar a continuación a las diputadas que hoy se han dado cita para hablar con todas y con todos ustedes. Y bueno, como siempre, les recordamos que nuestras vías para entrar en comunicación con ellas están abiertas para todos y para todas ustedes. Así es que hoy están con nosotros y les agradecemos muchísimo la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morena. Ella es secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, integrante de la Comisión de Energía, integrante de la Comisión de Igualdad y Género. Bienvenida, diputada, muchas gracias. Gracias, Lilia, por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. También está con nosotros la diputada Saraí Núñez Cerón, ella es del PAN, es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de la Comisión del Deporte, integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. Bienvenida, diputada. Muchas gracias, un gusto, un honor estar con ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias de nueva cuenta. Y está con nosotros la diputada Guadalupe Almaguer Pardo, ella es del PRD, es la secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Gobernación y Población y además también es integrante de la Comisión de Seguridad Pública. Bienvenida, diputada. Hola, buenas tardes, Silvia. Un gusto, como siempre. Bueno, en verdad es un gusto tenerlas a todas ustedes para hablar de este tema tan importante para toda la población mexicana. Cuando hablamos de una homologación, estamos hablando, cuando hablamos de la homologación del delito de feminicidio, experiencias y desafíos, estamos hablando sobre todo de poner una serie de leyes o de reglamentos, ustedes nos explicarán, en armonía. ¿Qué criterios son los que se seguirían? Y, por supuesto, ustedes nos van a explicar, pero también cuál es la posición de cada uno de sus partidos. ¿Qué le parece si empezamos por la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morena, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Saludos, compañeras. Ahorita se me pasó saludarlas, pero qué bueno que estamos las tres reunidas. Bueno, pues el Grupo Parlamentario de Morena, desde la Comisión de Igualdad de Género, donde también, donde es secretaria la diputada Guadalupe Almaguer, que aquí tenemos presente, pues hemos hecho una serie de análisis, de foros incluso, para ver de qué manera se puede empujar. Como decías tú, no es nada más ponerlo sobre la mesa. El tema ya está sobre la mesa, el tema ya está sobre la mesa, el tema ya, este delito está tipificado desde el 2012 ya en el Código Penal Federal y existe en los primeros estados que existió, que fue la Ciudad de México y el estado de Guerrero, desde el 2010, a partir, como sabemos, de una sentencia internacional de la Corte Interamericana del 2009. Entonces, el tema, como decimos, ya está, sabemos la urgencia nacional, sabemos los movimientos que se han hecho. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros o a nosotras ya en esta legislatura de la paridad, que aparte tenemos que honrar este nombre y sacar adelante la homologación? Pues primero que nada, desde la Comisión de Igualdad hemos hecho, yo creo que en este tema, precisamente, las diputadas de los demás grupos parlamentarios hemos estado de acuerdo en lo que estamos impulsando. ¿Qué es lo que estamos impulsando? Como dices tú, ¿dónde van a estar como estos fundamentos para armonizar, como estos fundamentos para de alguna manera decirles a los estados? Son 6 estados de la República los que no tienen este delito todavía tipificado como tal, pero lo tienen todavía como dependiendo del delito de homicidio y poniéndolo como un agravante esta parte del feminicidio, ¿no? De que sea mujer, de la razón de género. Sin embargo, nosotros tenemos que empujar a que estos 6 estados que aún faltan, pues tengan esta iniciativa, esta urgencia de poderlo homologar de esta manera. ¿De qué va a servir esto o cuál es la urgencia que lo hacemos? Pues primeramente por el número de país que somos en feminicidios, los feminicidios que tenemos a diario en nuestro país, que son 9 o 10 diariamente los que se cometen, y por supuesto teniendo las bases que ya tenemos en el Código Penal
como lo decía, en los demás estados. Tenemos que, sobre todo, ver la parte de la tentativa de feminicidio, esa parte que si no tenemos el delito como tal de feminicidio, entonces no podemos acceder mucho menos a un feminicidio en grado de tentativa, que es precisamente una de las cosas que más importantes y que me gustaría mucho abordar más adelante. ¿Qué vamos a usar como herramienta? ¿Qué vamos a usar como lineamiento que tú me decías para armonizar? Por supuesto, los reglamentos, los protocolos más bien que ya existen para el seguimiento de los feminicidios en México, algunas situaciones que tenemos que impulsar de las fiscalías especializadas en feminicidios y de los estados en donde no hay todavía ni siquiera fiscalías especializadas en feminicidio, y de dónde vienen, de dónde nacen y cómo es que están trabajando. Es ahí donde, con los protocolos nacionales que ya tenemos que impulsar y tenemos que incluso modificar estos protocolos que ya existen en las fiscalías especializadas y que no se han seguido correctamente, y es por eso que no se llega tampoco a tipificar como tal el feminicidio y siempre lo están como descuadrando, como sacando de la tipificación de tal feminicidio. Muchas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Saraí Núñez, por favor. Adelante, diputada. Buenas, muchísimas gracias, Lilia, y de verdad saludo con cariño, estima y respeto a mis compañeras que hoy me acompañan. Efectivamente, la homologación hoy del delito de feminicidio pues cobra una importancia aún más relevante, sobre todo en estos tiempos en los que desafortunadamente México atraviesa una de las peores crisis de violencia, y la violencia de género desafortunadamente no ha sido la excepción. En los últimos años ha sido considerable, e incluso hoy, a la par de la pandemia de salud por el COVID-19, muy desafortunadamente estamos presenciando otra pandemia más, que es el incremento de la violencia contra las mujeres. Nosotros tenemos que recordar que la razón por la que existe y se crea el tipo penal de feminicidio, pues proviene nada más y nada menos que de una recomendación internacional, y esto pues derivado de lo que en su momento sucedió en Ciudad Juárez, y más aún ya la CEDAW, el Estatuto de Roma, la Convención de Belén do Pará ya lo venía pidiendo, y esto pues es un paso importante que da nuestro país en este sentido. Además del tipo penal, también en su momento se requería una unidad de atención especializada para la mujer, por lo que hoy en varios estados de la República se han creado fiscalías especializadas para la mujer, y esto simplemente lo que generó fue mayor empatía a esta situación. Sabemos que, como lo señala la propia Organización Mundial de la Salud, hoy la violencia contra la mujer no solamente es una clara violación a los derechos humanos de la mujer, sino que la mayoría de estos casos ocurre por una violencia infligida por la pareja. El feminicidio tiene que ser visibilizado y tiene que ser llevado y tomado como una gran problemática que sucede y que es una forma extrema de violencia física visible y evidente en el cuerpo sin vida de una mujer. Esto quiere decir también, y se ha reflejado en que desafortunadamente más de 23,800 mexicanas han sido asesinadas en solo una década, y cada día se cometen 10 feminicidios. Como Grupo Parlamentario de Acción Nacional, las y los diputados hemos propuesto una iniciativa que de hecho hay que mencionarlo a raíz de un gran impulso que dio la diputada Adriana Dávila, esta propuesta de reforma constitucional al artículo 73, la creación incluso de una ley general para la prevención, sanción y erradicación del feminicidio. Ok, gracias, diputada. Continuaremos con usted en un momento más. Vamos a darle la palabra ahora a la diputada Almaguer, ¿le parece? Y seguimos. Claro. Diputada Almaguer, por favor, bienvenida. Gracias, Silvia. Bueno, yo te quiero decir que, como todas mis compañeras han comentado,
El aumento del feminicidio en México es verdaderamente alarmante según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tenemos cifras verdaderamente de que deberían alarmarnos a todos y a todas en este país. Yo te quiero decir que llevamos un avance importante, sin embargo, todavía no terminamos con la integración y, y el perfeccionamiento, diría yo, del tipo penal de feminicidio que se encuentra en el 325 del Código Penal Federal. También tenemos una obligatoriedad que debería de ser más tomada en cuenta y de la que he presentado iniciativa, por cierto, que en el 9º informe periódico de la CEDAW recomienda que una de las obligaciones que incumplen y que está incumplida en este momento por el Estado mexicano es la Convención de Consonancia con la meta 5.1 del ODM, del Objetivo de Desarrollo Sustentable, en donde se tiene que homologar todo lo que tenga que ver con leyes y sanciones que tienen que como objetivo a las mujeres para garantizarles una vida libre de violencia. Esto no ha sido posible en México, pero también hemos propuesto, Silvia, como te lo he comentado en otras ocasiones, el Código Penal Único, que sería también otra de las salidas que tendríamos para estar insertando el delito, el tipo penal de feminicidio. ¿Qué es lo que pasa en México y cuál es el problema real que tenemos en México? Que cada uno de los 32 estados de la República tiene su propio tipo penal y su propio protocolo. Entonces esto es una situación de irregularidad cuando realmente deberíamos de trabajar un solo tipo penal para no incurrir en una transgresión o en invasión de la soberanía con los congresos locales. Para eso es que creo que sería la salida el Código Penal Único o un capítulo especial en el Código Penal Federal, en donde tenga que ver todo lo que tenga, todo lo relacionado con las mujeres. Estamos avanzando en la mesa que coordina la presidenta de la Comisión de Justicia. Sí lo hemos estado haciendo. Faltan algunos detalles porque yo te quiero decir que el texto que propuso originalmente la Fiscalía General de la República. Diputada, ¿le parece bien que interrumpamos en este momento? Sí, claro. Y seguimos porque tenemos ya preguntas del público y esta parte del texto me parece que es muy interesante y en la siguiente participación le gustaría volver a abordarlo. Claro que sí, Silvia, tus órdenes. Muchísimas gracias. A ver, tenemos ya preguntas del público. Nos preguntan cuántos feminicidios hay en México en lo que va de 2020, si alguna de ustedes tendría la cifra, diputadas. Diputada de Morena o diputada del PRD, por favor. Un segundito. Sí, claro. Esta pregunta nos las hace Linet. ¿Cuántos feminicidios, si es que ustedes tienen la cifra, en México en lo que va de 2020? Tengo yo pues el documento del Secretariado Ejecutivo. En 2019 se registran 983 feminicidios y hoy al total del 2020 hasta la cifra registrada hasta mayo es de 375 feminicidios. En 2018 fueron 891. Ok. Esa sería la cifra, o sea que estamos hablando de algo que va incrementándose, ¿no? Sí, ha aumentado en 1.6 en este año, Silvia. ¿Cuánto, perdón, otra vez? Sí. 1.6%. 1.6%. En este año. En este año. Diputada Paula. Sí, era el dato que dio la diputada Guadalupe Almaguer, lo que se ha incrementado. De enero a marzo del 2020
han sido 964 tipificados como tales. Hay que señalar esto, que es la tipificación del delito de feminicidio. Como tales han sido tipificados de enero a marzo, es el que yo tengo en este momento, han sido 964 como tales. Y hablábamos de que las muertes de las mujeres asesinadas más bien, en algunos casos no son configurados como tales, como feminicidios. Entonces el dato que nos arroja es las que han sido catalogadas o tipificadas como tales. Bien, ahora, esta pregunta generalmente se hace cuando se habla de feminicidio. Y nos dice Uriel Cruz, ¿por qué no existe el homicidio? Es muy recurrente esa pregunta. Así es. Y yo se la responderé de la manera más llana y más plana. A los hombres los asesinan otros hombres. Y no tiene que ver precisamente el odio ni las condiciones de género. A las mujeres nos asesinan los hombres y tienen que ver esas razones por cuestiones de género. Tenemos 9 condicionantes hasta hoy en el tipo penal que se considera y el por qué se considera un feminicidio. Lo que atraviesa la razón y el condicionamiento para que pueda ser considerado un feminicidio es particularmente el asunto de poder, el odio, que es una de las partes de las condiciones de género. Hay otras 7, pero la razón principal es esa. El feminicidio es la especificidad que se ha dado al tipo penal por tratarse de mujeres, de la condición de género, de la desigualdad, del odio, resultado del patriarcado y de las diferencias en todos los tipos entre hombres y mujeres en México. Muchas gracias, diputada Almaguer. Diputadas, ¿quieren agregar algo? Porque tengo otra pregunta más. ¿Quieren agregar algo más a esta respuesta? Por favor, diputada. Sí, gracias. Yo de esta respuesta, esta pregunta es parte de la misma misoginia, es como una rama de la misoginia dentro de la misma, ¿no? Casi por lo regular, cuando preguntan esto, lo que decía ahorita la diputada Guadalupe, ¿no? Siempre nos sacan esta estadística, hay más homicidios de hombres que de mujeres, entonces como que, ¿cuál es la alarma? Entonces, ¿por qué ustedes están tan clavadas con este tema, no? Y en realidad lo que sucede es que las razones son completamente distintas. El elemento principal del feminicidio, tal lo ha marcado la sentencia del campo algodonero, es precisamente esa, la razón de género, la razón que tiene que ver con la discriminación hacia la mujer, esta razón de misoginia, esta razón de superioridad, esta razón de dominación, de la subordinación de la mujer, y este es el elemento que es la clave para fundamentar que ha sido un feminicidio. No fue un pleito, no fue algo coyuntural, es la razón de la superioridad de quien está asesinando a esa mujer por razón de que es mujer, por la razón de género, que ya lo decíamos, parte de este patrón cultural del patriarcado, parte de lo que son las razones de discriminación en contra de las mujeres. Bien, ahora nos dice, Linet nos vuelve a decir, ¿por qué hay tantos casos de feminicidio? ¿Por qué va avanzando el feminicidio? Por favor, diputada Saraí, y luego voy con ustedes dos, por favor. ¿Por qué hay tantos casos de feminicidio? Sí, pues creo que aquí incluso vale la pena hablar de la importancia de la propia visibilización del problema. Y es justo también una de las situaciones que se quieren abordar cuando se trata de homologar. Nosotros tenemos claridad de que las cifras incluso no son las reales. Hay muchas otras que desafortunadamente por no existir esta claridad del tipo penal en los distintos estados del país, pues no se puede medir de manera adecuada. También hay que mencionar, no todos los homicidios de mujeres son feminicidios.
y por lo tanto es muy importante que exista esta homologación en los tipos penales, puesto que se puede partir de que haya una homologación procesal en todo el país, donde se litiga con un mismo código nacional, y hoy lo que se requiere es un código penal exclusivo para que los propios abogados que están teniendo y tratando con temas de homicidios en contra de la mujer, específicamente feminicidios, puedan ser medidos de manera adecuada. Bien, gracias, diputada. Y nos pregunta Liz Alcaraz, ¿por qué muchos feminicidios? Pero, a ver, Silvia. Sí, adelante, por favor, diputada. Hay una diferencia de visión en la respuesta que yo por lo menos difiero, y no es que yo difiera por diferir, pero las evidencias deben de responderse, nos dan para responder de otra manera. ¿Por qué hay tantos feminicidios en México? Bueno, los empezamos a contabilizar desde que está tipificado el feminicidio. Pero las dos razones, según la información que tenemos frente, es porque hay lo que nosotras llamamos violencia feminicida. La violencia feminicida es todo este caldo de cultivo que se genera a través de la inoperancia de los operadores de justicia, de absolutamente todas las instituciones que tienen que ver y que tendrían la responsabilidad y la obligación de garantizarnos una vida libre de violencia, y que no lo están haciendo. Nosotras a eso, cuando yo digo nosotras, es nosotras las legisladoras feministas. Nosotras consideramos que todo eso es violencia feminicida. Violencia feminicida, Silvia, y a quien nos escuchan, que resulta también en una desafortunada impunidad. Entonces, tenemos dos elementos que arrojan no importa que la mates porque no pasa nada. No importa que la asesines porque no pasa nada. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, no solamente las legisladoras, sino todo el funcionariado federal, todos los funcionarios estatales, para que cada vez más se comprometan a que la violencia institucional y a lo que nosotros llamamos violencia feminicida deje de serlo, que este caldo de cultivo que genera y cocina al final de cuentas que asesinen a mujeres y que haya, por lo tanto, impunidad en México. Gracias. Diputada Paula, ¿quiere agregar algo o le doy pie a una de las preguntas que va más o menos por el mismo lugar? Usted me dice. Ok, solamente agregar lo que estamos comentando, ¿no? ¿Por qué hay tantos feminicidios en México? ¿Cómo es esta parte que ya hablábamos y que siempre hablamos de esta parte cultural, digámoslo así, ¿no? Del poder, del superpoder de los hombres, de esta razón de discriminación? Pero todo lo que vamos viendo, por ejemplo, los esfuerzos que se han hecho incluso legislativamente, pues finalmente se desbordan en las fiscalías de los estados. Y es lo que venimos comentando. Las razones por las que hay protocolos de seguimiento, protocolos de investigación, protocolos de violencia feminicida, todos estos protocolos que existen, pues no llevan realmente un funcionamiento de... Hay tenemos casos, y todos lo hemos sabido, como el caso de Ingrid, que fue tan sonado, como casos en los que se han denunciado desde 10 hasta 15 veces y no pasa nada. Aparte de ser esta violencia institucional, pues simplemente las mujeres se van desmoralizando para poder denunciar. ¿Qué es lo que tú ves en la tele? Que un crimen de este nivel te dicen que han denunciado, que ya había pasado tanto tiempo, que lo había denunciado tantas veces, y sin embargo no pasaba nada, no pasó nada. Hay ciertos elementos para la configuración, pero también hay elementos del proceso penal, del sistema penal acusatorio que tenemos en México, y que da pauta y que hay ahí es una característica muy importante que es parte del proceso, pero no debería aplicar a lo que es la violencia familiar, la violencia que sufre una mujer. Incluso internacionalmente está contraindicado este punto que maneja y que es parte, lo digo de nuevo, del proceso penal acusatorio, en donde puede ser conciliatorio, en donde pueden tomar otro
de terminar de esta manera. Sin embargo, esto internacionalmente está en materia de violencia, está contraindicado y sin embargo se hace porque es parte del proceso penal que manejamos o que se maneja en México. Entonces, sí esto que sucede es como una desmoralización también para las mujeres de ver este tipo de situaciones y decir, ¿para qué denuncio si esto no va? O sea, no hacen caso, claro. Como quiera asesinaron todo este proceso tan largo y tan doloroso para una mujer va a denunciar que no le robaron la bolsa, que no le robaron el carro, que no le robaron dinero, la están dañando en su dignidad y eso es muy difícil de decir que voy a denunciar y que le voy a decir a alguien que me está pasando eso. O sea, no es lo mismo tratado como lo mismo. Bien, a ver, en ese mismo sentido va esta pregunta. Yo digo que en ese mismo sentido porque finalmente ustedes están diciendo, bueno, toda la violencia feminicida es lo que de alguna manera está causando también el aumento de los feminicidios y por eso se está buscando una homologación y me imagino que también estarán ustedes trabajando en toda la parte que tiene que ver con la capacitación de las fiscalías de especialidad. Es muchísimo, pero a ver, nos pregunta Lisa Alcaraz, ¿por qué muchos feminicidios son juzgados como homicidios? Diputada Saray, y luego voy con ustedes dos, ¿les parece? Por favor, diputada Saray. Así es, y bueno, pues también comentar que por supuesto que en ningún momento negué que la violencia feminicida existe. Al contrario, es resaltar que se requiere esta homologación de tipo penal justamente porque está sucediendo esta violencia feminicida. Y hoy los abogados, los ministerios públicos, hoy las autoridades que se dedican a calificar este delito encuentran situaciones en las que desafortunadamente no se cuenta con una seguridad en las leyes para poderlo calificar de esta manera. Lo que se requiere incluso es que se vaya un poco más allá, el asegurar que la propia Suprema Corte tenga criterios y los abogados a través de los criterios de Suprema Corte tengan las herramientas para que se pueda juzgar de manera adecuada y por supuesto insistir en la formación y la capacitación de las fiscalías, los protocolos que se requieren para atender esta situación, porque está sucediendo. Hoy hay que celebrar también que existe esta mesa, este grupo plural de igualdad sustantiva, al cual integra la propia diputada Almaguer aquí que nos acompaña, que impulsa la presidenta de la Cámara y que ha llevado un trabajo muy importante, se ha avanzado de manera muy importante para fortalecer este tipo penal y sobre todo, y algo más que comentó la diputada Almaguer, la impunidad que hoy se vive en esta materia y que debe de ser desterrada de este país. Bien, por favor, diputadas. Diputada Almaguer y luego voy con la diputada Paola. Gracias. Dos cosas. Ya lo dijo mi compañera diputada de Morena. No todas las muertes de mujeres, incluso no todos los asesinatos de mujeres son considerados, según la ley, feminicidios. Hay un protocolo que se debe de implementar, que se debe de seguir, y si este asesinato de una mujer está dentro de los protocolos y de lo que rige el tipo penal, el artículo particularmente el 325, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Y luego, dice, se considera que existen razones de género cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias. Y enumera 9, Silvia. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo, que a la víctima le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes, que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia, que haya existido entre el activo y la víctima una relación, que haya dejado el cuerpo en la vía pública y así
hay otros razonamientos que configuran el tipo penal, porque luego se cree equivocadamente que el simple hecho de que una mujer muera o que asesinen a una mujer es feminicidio, y no es así. Si no tiene estas premisas, no será considerado feminicidio. Nosotras decimos, y lo hemos dicho en todos los espacios, que sería preferible que todas las muertes violentas de las mujeres se consideren feminicidio, pero también abundaríamos y abriríamos demasiado la puerta y conflictuaríamos el trabajo del Ministerio Público. Y se trata, y una de las razones por las cuales estamos tratando de perfeccionar el tipo penal es precisamente hacerlo de manera que no quede lugar a duda en la mesa del Ministerio Público. Bien. Y que todo lo que se le lleve al juez sea objetivo y no subjetivo. Gracias, gracias, diputada. Vamos con la diputada Paola, y también meto de una vez esta pregunta que me parece que debe de ir aquí también. Dice Luis Enrique Maldonado, ¿vale más la vida de una mujer que la de un hombre? Diputada Paola, por favor. Sí. Sí, pues aquí vemos toda la misoginia de la que estamos empapados, ¿no?, en nuestro país con este tipo de preguntas. Pero antes de meterme aquí a este tema, estamos hablando de por qué no se configura el delito como feminicidio, qué es lo que falta. Hablábamos ahorita de las capacitaciones. Yo creo que en México, quienes hemos trabajado en la justicia, quienes hemos trabajado en los ministerios públicos, sabemos que los ministerios públicos, que las fiscalías de todos los estados de la República tienen una sobresaturación de trabajo. Esa es una de las cosas. Otra de las cosas de las que he visto, que hemos estado, por supuesto, son parte del diario vivir de una mujer que va a denunciar, es esta falta de capacidades de las personas que tienen la violencia, y la violencia tan grave como la feminicida que la veníamos mencionando ahorita. Que en muchas de las ocasiones solamente tienen el nombre de especializados o especializadas. En realidad, ustedes saben, un proceso para ser elegidos como tales. Sin embargo, los o las que se llaman especializados para manejar este tema, para manejar el tema de la violencia, para manejar el feminicidio en sí, no tienen en sí, de hecho, las leyes orgánicas estatales no dicen o no dado requisitos para que tú te encargues de este tema doloroso y de este tema que no vas a manejar de vehículo. En muchas de las fiscalías, un día eres agente de robos y mañana eres agente de violencia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos tratar de una diferente manera? Podemos hallar esta coyuntura para decir, ahora estamos tratando un tema que es completamente de sensibilidad, de sensibilización, y cómo lo podemos ir configurando. Esa es como una de las cosas que más nos hace falta. Las capacitaciones, yo hablaba de la saturación de trabajo, porque las capacitaciones siempre se dan todo el tratamiento y luego te voy capacitando. Paula, claro que sabemos que son muy importantes. Diputada Paula, estamos recibiendo su señal muy cortada. Si gusta usted cerrar, por favor, sus dispositivos, además para que podamos recibirla un poco menos cortada, y vuelvo con usted, ¿le parece? Voy ahora con la diputada Saraí, ¿sí? Diputada Paola, ¿sí? Sí. Bien, voy con la diputada Saraí con esa pregunta. No, muy bien. Diputada Saraí, no escucho. Sí, pues, yo creo que es importante señalar, la vida vale lo mismo para la ley, solamente que lo que se tiene que hacer es tipificar el tipo penal. El feminicidio... Sí, adelante, por favor. Sí, le escucho. Adelante. Es un asesinato, ya que con todas sus letras, es un asesinato misógino. Surge del odio hacia la mujer, del desprecio, e incluso del placer o el sentido de la propiedad de la misma mujer.
Entonces, no podemos tapar el sol con un dedo. Esto sucede y por lo tanto, nosotros tenemos, es nuestra obligación el que se fortalezcan las vías para que incluso las propias carpetas de investigación estén mejor integradas a efectos de que efectivamente el Poder Judicial no lo pueda rechazar. Si no se homologa la legislación, entonces se dificulta de manera muy grande la investigación y este tipo de asesinato no se podrá atender y resolver de manera adecuada. Muchas gracias, diputada Saray. Diputada Almaguer, por favor, con esa misma pregunta, y tengo además otra. De una vez quiere que la... Yo no estoy escuchando nada, quiero saber cuál es la pregunta, Silvia. A ver, sí, la pregunta anterior que yo hice, bueno, que no la hago yo, por supuesto, sino más bien la hacen directamente el público, es que si la vida de las mujeres vale más que la de los hombres. Nos están preguntando eso. ¿Vale más la vida de una mujer que la de un hombre? ¿Me escucha usted? Yo le escucho perfectamente, ahora sí. Ah, bien. Y la otra que una vez quiero unir a esto para irle dando más celeridad a todo es, nos pregunta Gris Bazán, el trato de los medios periodísticos, el trato que los medios periodísticos le dan a los casos de feminicidio tiene tintes sensacionalistas. ¿No hay sanciones para frenar la exhibición de muertes violentas de mujeres en medios impresos o digitales? Por favor. Bueno, yo te pediría, te coordinaría de manera muy respetuosa a que este tipo de preguntas, como la que hace la persona que pregunta si vale más la vida de una mujer que de un hombre, pues realmente no es una pregunta que amerite una respuesta. Me parece más bien que es una pregunta misógina, discriminatoria y que hace evidente el grado de odio contra las mujeres. Yo no me rehusaría ni siquiera a comentar ese tipo de preguntas. Entonces vamos a la que sigue, diputada. Con mucho gusto. Le respondo a Gris Bazán. Sí hay una sanción y está en lo que contiene la Ley General de Víctimas, en donde está sancionado incluso, en donde hay sanciones para todos los medios de comunicación electrónicos, impresos, páginas de todo tipo que exhiban el cuerpo de una mujer o el cuerpo de una víctima en cualquiera en cualquier posición y de lo que se trate. Está en la Ley General de Víctimas que eso no está permitido. Bien. Se le debe de tratar a las víctimas con respeto y no publicar absolutamente ni una imagen de esa naturaleza que lesione su de por sí ya lastimada integridad, Silvia. Muchísimas gracias. Ahora sí, diputada Paola, a ver si la podemos recibir mejor. ¿Me escucha bien, diputada? Diputada Paola. Parece que no te escucha. Parece que no me escucha la diputada Paola. A ver si pudiéramos mandarle otro mensaje a la diputada Paola. Sí, creo que no me escucha. ¿Me escucha, diputada? Diputada Paola. No, creo que no nos está recibiendo. Sí. Pero, ¿ya me escucha mejor? Ahí la escucho ya. Bien. Esperemos que estemos mejor en la recepción. ¿Escuchó usted las preguntas anteriores? Ya. Me quedé en la que si valía más la vida de un hombre que una mujer, eso es lo último que escuché. Ok, entonces, ¿le parece bien? ¿Hay otra pregunta más? Sí, la otra pregunta que le hice también a la diputada Almaguer es que si el trato de los medios periodísticos, el trato que los medios periodísticos le dan a los casos de feminicidio tiene tintes sensacionalistas. No hay sanciones para frenar la exhibición de muertes violentas de mujeres en medios impresos o digitales. La diputada Almaguer nos dijo que efectivamente hay. ¿Quiere usted que continuemos con la siguiente pregunta o quiere usted añadir algo? Sí. Sí, efectivamente sí existen. De hecho, esto es por recomendación internacional. Esto viene desde
desde los protocolos internacionales de los medios de comunicación, y esto fue precisamente con base a estos casos tan espeluznantes que los ponían como tales en los medios de comunicación. Y una de las cosas que era lejos de ser esto ya no pasará, esto era algo que le daba como más poder a los hombres. Esto era algo que los hombres mismos les decían a sus mujeres que maltrataban, que golpeaban, les decían: tú eres la próxima, tú vas a quedar así. Esto fomentaba y les daba este poder a los hombres de decirles, generar en sus víctimas, en sus mujeres víctimas. Eso sí, sirve para intimidar más todavía. Está prohibido. Aquí tenemos también... ¿Perdón? Sirve para intimidar más todavía a las víctimas. Okay. ¿Me escucha, diputada? Lo último no escuché. Está bien, continúa usted. Le preguntaba si estas imágenes o esta exhibición en los medios de comunicación le sirve al victimario para, pues, digamos que hacer sentir más este asunto e intimidar a su víctima. Así es, Okay. generaba este tipo de poder para seguir amedrentando a su víctima. Y lejos de bueno, de hecho, todos los anuncios que habían, incluso televisores, las televisoras, que si nos golpean a todas y salían golpeadas, esto también se prohibió precisamente por lo mismo. Bien, gracias, diputada. Tenemos otra pregunta de Julia de María Montiel Sánchez. ¿Por qué se enfrascan en el feminicidio? ¿Por qué no se preocupan por darle terapia a esas mujeres que desde el noviazgo permiten violencia y por ser generadoras de buenos valores tanto a hombres como mujeres? ¿No creen que los hombres se sienten relegados y discriminados con dicho tema? Diputada Saray, por favor. Pues ya lo comentaba hace unos minutos. No es enfrascarnos con el tema, es prácticamente el denunciar y el decir y evidenciar que existe, que el asesinato por misoginia existe, el asesinato de mujeres porque los hombres creen que son de su propiedad existe, y por supuesto la violencia, esto es el feminicidio es el fin último de la violencia contra la mujer, y es lo que por supuesto queremos evitar. Ya mencionaba yo también la integración de este grupo plural de igualdad, y que justo lo que se está haciendo es que se fortalezcan políticas, no solamente atender el tema del feminicidio. Nosotros no quisiéramos atenderlo, desafortunadamente sucede, y entonces tiene que recibir una atención adecuada. Pero por supuesto que parte de todo el fortalecimiento de este llamado y tiene que ver con la prevención, y tiene que ver con la sanción, y tiene que ver con que todo de manera transversal se pueda atender la violencia que existe en contra de la mujer antes de que suceda un feminicidio, y por eso también hablamos de erradicación. Y aquí también me gustaría hacer mención de compañeras que han estado en la lucha por parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como lo son Pilar Ortega, la propia Laura Rojas, presidenta de la Cámara de Diputados, mi compañera Verónica Sobrado, que es secretaria de la Comisión de Género en la Cámara, y que han hecho posturas y posiciones y han llevado este tema mucho más allá. Incluso fiscal general de la República se osó en comentar que quería desaparecer este delito de feminicidio, y que lo cual es verdaderamente una lamentable acción que tuvo este gobierno, y que afortunadamente hoy las valientes mujeres diputadas de los grupos parlamentarios, porque hay que mencionarlo, es de todos los grupos parlamentarios,
no me dejará mentir la diputada Almaguer, hoy han defendido este esquema y lo han llevado más allá de la atención que requiere. Gracias. Nos preguntan, diputada Almaguer, voy con usted ahora. A ver, ¿dónde está? Tenemos más preguntas. ¿Cuál es el desafío principal que impide la homologación de este delito en el país y qué debería hacer el legislativo ante ello? Bueno, yo te quiero responder esa pregunta, pero también decirte que en la pregunta anterior hace evidente cuánto nos falta. Quien cree que nos enfrascamos en un delito y en un tipo penal y que los hombres se pueden sentir agraviados, es una evidencia de que nos falta mucho por cerrar las brechas de desigualdad y que las mujeres nos consideremos protagonistas de nuestras vidas y defendamos para nosotras y para las otras una vida libre de violencia. Sí, diputada. En cuanto a esta pregunta última que me haces, que creo que tiene que ver con el meollo del asunto, es, en efecto, resultado del grupo plural que integró la presidenta de la mesa directiva, la diputada Laura Rojas, es que y desde un poquito antes, pero ahí agarró más fuerza, tomó más fuerza. Posteriormente, la diputada Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, integró un grupo en el que me honro en pertenecer, porque he sido invitada por ella, para de que ya traemos varias sesiones para integrar de la mejor manera, primero el tipo penal. En esta integración, Silvia, hemos tenido especialistas, ha habido parlamento abierto para que nos enriquezcan quienes están y quienes son estudiosas y estudiosas de este tipo penal y que traen toda la historia del feminicidio en México y también del protocolo. No tenemos realmente una dificultad. Lo que necesitamos es terminar las mesas de trabajo, que ya estamos de hecho a punto de terminar las mesas de trabajo. Han sido mesas de trabajo muy intensas, Silvia, de mucho apasionamiento, porque tiene que ver con lo que algunas personas creen que debe ir y debe de integrar el tipo penal. Y hay otras especialistas que nos están asesorando, por supuesto, y yo estoy de acuerdo en que en el tipo penal de feminicidio no debe de ir lo que se nos ocurra, sino lo que funcione y lo que sirva para el integrador de la investigación. Pero ahí vamos, yo estoy segura que vamos a concluir de manera exitosa el tipo penal y vamos a lograr esta homologación. Yo estoy muy optimista en ese sentido. Muchas gracias, diputada Almaguer. Voy con usted, diputada Paola. ¿Me escucha, verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, contestando la pregunta que estás haciendo, ¿qué es lo que nos falta para empujar la homologación? Bueno, precisamente todos esos trabajos que se están haciendo en Parlamento Abierto, como lo dijo ahorita la diputada Almaguer, todos los grupos parlamentarios, sin duda alguna, en este tema, por supuesto que estaremos trabajando y hemos estado trabajando de la mano. Yo comentaba al principio que en la Comisión de Igualdad a la que yo pertenezco, hemos estado trabajando, hay una subcomisión, de hecho, ya dentro de la comisión que se encarga precisamente y especialmente del feminicidio. En el grupo parlamentario de Morena también tenemos una mesa temática dentro del grupo parlamentario en donde estamos también empujando y creando todo este tipo de nuevas legislaciones y de mesas de trabajo y también de empaparnos en el tema. Pero como dice la diputada, que tenemos que hacer, terminar la tipificación real, la tipificación que sí abone para que las fiscalías puedan empujarla de esa manera y veamos en realidad resultados. Su servidora, a título personal, le presentó una iniciativa que habla de que las fiscalías llamadas especializadas, sobre todo las de feminicidios, las que se encargan de la violencia en contra de las mujeres, tengan de verdad un filtro para que las personas que sean las titulares de esas fiscalías
tengan ya una capacitación previa y no estén nada más una persona que llegue a ese cargo, que llegue a esa posición, tenga ya, ahora sí que cartas que la avalen, que es un especialista en esa materia. Esa es una de las iniciativas que su servidor ha presentado, pero por supuesto seguir exhortando a los congresos locales y trabajar en el Código Penal único, que es también lo que queremos y lo que hemos estado impulsando desde el principio. Gracias, diputada. Nos pregunta Rodmar Zamora. ¿Cuántos estados del país tienen tipificado el delito de homicidio y qué tanto pueden incidir ante el Congreso Federal para que esto pueda ser homologado? ¿Alguna de ustedes? A ver, los 32 estados tienen ya tipo penal. El primero fue Guerrero en el 2010 y el último fue Chihuahua hace apenas unos meses. Todos los estados de la República, los 32, tienen tipificado ya en sus códigos el tipo penal. Y también tenemos 32 protocolos. La idea es homologar, hacer un solo tipo penal para que posteriormente los estados de la República, si es que no logramos el Código Penal único, pudieran tomar como modelo este tipo que estamos construyendo y homologarlo en los 32 estados de la República, Silvia. Bien, a ver, nos pregunta Paulina González, ¿cuáles son los elementos del proceso penal que pertenece al feminicidio? Por favor, diputada Saraí, ¿me podría contestar usted o diputada Paula? Sí. Ahí está la pregunta. No entendí. Bueno, perdón, no sé si puedo tomar la palabra. A ver, sí, bueno, como decía ahorita la diputada Almaguer, lo que se está buscando es homologar el delito que sea, si bien es cierto, ya está en los estados, en los 32 estados, sin embargo, lo que se busca es homologar la tipificación del mismo, que es, ¿cuál es lo que se niega, la barrera que tenemos es que precisamente no está homologado de la misma manera, no dice lo mismo. Los elementos, ¿cuáles serían? Hablábamos de que tiene que ser en contra de una mujer y que tiene que ser por razones de género. Yo quería leer un poquito de eso, de lo que dice, de hecho, la sentencia del campo algodonero, que es precisamente la base por la que en la que se pudo fundamentar la descripción o la narrativa del delito de feminicidio en el año del 2012 y que habla de la discriminación de las mujeres. Incluye los elementos que decía ahorita la diputada Almaguer, pero habla de una discriminación que tiene que ver con el poder, con la misoginia, con el control, con la superioridad, con la dominación y sobre todo con la subordinación de las mujeres. Es decir, que no es precisamente quien asesina a una mujer porque es su pareja, sino es esta situación de que puede ser incluso tu jefe, laboralmente hablando, puede ser un amigo, puede ser una expareja, puede ser una persona que no es tu pareja, sin embargo que tiene que existir ahí esta razón que ahorita hablábamos de que por qué es tan difícil de repente configurarlo y por qué de repente se tiene que ir por el homicidio, porque los fiscales no lo encuadran de esa forma, es porque este elemento tendría que ser bien estudiado y sobre todo bien fundamentado en la teoría del caso cuando se integra una carpeta de investigación por el delito de feminicidio. Obviamente es ser mujer y el tema del poder, esta superioridad que por el hecho de que tú eres mujer, ese es el elemento al que yo creo como hombre que tú eres inferior a mí por el hecho de ser mujer. Entonces, estas características que acabo de nombrar vienen en la sentencia del campo algodonero, son la base de la narrativa del delito de feminicidio y lo que decía la diputada Almaguer. Estamos trabajando para que se homologue la descripción para poder tipificar en todos los estados de esta manera y también empujar la tentativa de feminicidio, porque si no existe el feminicidio y si no existe tipificado de la misma forma en los estados, ¿cómo podemos abordar eso? Tenemos en muchas fiscalías que las mujeres llegan de verdad con una situación, ¿cuál es la tentativa? La intención era asesinarla, no sucedió porque hubo un factor externo que no lo permitió. Hay mujeres que dicen, yo pensé que ella estaba muerta cuando desperté, fui a la fiscalía y lo único que me tomaron fue una denuncia por violencia familiar. Entonces esa es como esta
parte de hacer una buena configuración, de hacer una buena descripción y una excelente tipificación como los trabajos que estamos haciendo hoy. Como decía ahorita la diputada Almaguer, si no empujamos, si no terminamos en esta legislatura el Código Penal único para poder tipificar de una sola manera, pues seguiremos impulsando y seguiremos exhortando a los congresos locales para hacerlo. A ver, gracias, muchas gracias. Vamos ahora con la diputada Anaí. Nos dice, ¿cuáles fueron los resultados de las mesas de trabajo con la Fiscalía General de la República en el tema de feminicidios? Recordemos que el fiscal Gers Manero se comprometió a no tipificarlo como un tipo más de homicidio. Es lo que nos está diciendo el Movimiento Integral de Rehabilitación para Personas Maltratadas. Sí. Admira. Sí, gracias. Es solo comentar que efectivamente ya lo han dicho mis compañeras. El reto es homologar el feminicidio en todo el país. Y aquí, por supuesto, no quiero sonar repetitiva, pero sí comentar que las causales pueden variar tanto, pueden de ir de entre 6 a 12. Y en tribunales se pide en ocasiones que se cumplan hasta las 12 para considerar que hubo razones de género. El no tener luego entonces homologada la legislación, pues esto dificulta mucho la investigación, dificulta y no permite que exista un respaldo completo y una respuesta adecuada del Estado a las mujeres que sufren este tipo penal. Finalmente, pues como lo comentan, se ha avanzado de manera importante y sin duda lo que detonó el que se creara este grupo plural de igualdad sustantiva fue, como ya lo había comentado en su momento, esta desafortunado atrevimiento del propio fiscal de decir que se iba, que probablemente se desaparecería el tipo de feminicidio. Creo que quien pudiera también comentar un poco más, si no me equivoco, estuvo ahí presente, es la propia diputada Almaguer, que puede hablar un poco, pues me gustaría que ella también nos comentara. Ella estuvo justo en esa reunión y seguro puede comentarnos un poco más. Por favor, diputada. De hecho, usted lo iba a comentar, diputada Almaguer, justo cuando entramos acerca de este documento. Bueno, yo quiero, gracias, diputada. Bueno, yo quiero decir que sí fue el fiscal general Alejandro Gers Manero a hacer una propuesta descabellada de que desapareciera el tipo penal porque le era muy difícil al Ministerio Público trabajarlo. Y nosotras le dijimos algunas cosas al fiscal general. Número uno, no íbamos a permitir, como se ha hecho evidente, que desaparezca el tipo penal. Y la otra es que la Fiscalía General de la República no investiga feminicidios, porque es un delito del fuero común. Tiene una carpeta de feminicidio de hace como unos 10 años y no ha hecho nada con ella. Ahí la tienen abandonada, no han hecho nada. Y yo estoy segura, y lo dije en su momento desde tribuna y lo digo hoy, que el fiscal Alejandro Gers Manero nunca en su vida ha integrado una averiguación de tipo penal, yo sé si de otras, pero no de feminicidio. Para nosotras las mujeres en México fue un logro que se tipificara esta forma de hacer y de meterlo en el Código Penal con la especie del feminicidio, porque no es lo mismo de ninguna manera el homicidio al feminicidio. Hay condiciones que lo hacen específico y nosotras vamos a seguir abonando en ese sentido. Y el resultado, Silvia, es que fuimos muy avanzadas. Yo estoy segura que vamos a lograrlo y le vamos a demostrar a México nuevamente que la Cámara de Diputados, que debería de llamarse de diputadas, somos las mujeres quienes hemos estado dando resultados. Somos las mujeres y las visiones tanto de la igualdad
como este grupo de trabajo plural, igualdad sustantiva, quienes hemos estado permanentemente trabajando y no he dejado ni un solo tema a la deriva y no hemos dejado de responder ni una sola posición patriarcal y ni machista, así venga desde Palacio Nacional. Entonces, hemos estado construyendo, vamos a seguir trabajando, tenemos, creo, retos importantes que, si me dices al final de la intervención, sí quisiera dejar claro, Silvia. Ok, gracias, diputada. Vamos a terminar con 2 preguntas rápidamente y yo creo que vamos a ir cerrando. Vamos a esperar. Diputada Paola, ¿consideran que la homologación del feminicidio va a ayudar a bajar los casos? Nos pregunta Juan Manuel Alonso García. Sí, definitivamente lo que se busca con la tipificación es precisamente, bueno, ya la tipificación ya existe, pero como ya lo decíamos, se está trabajando en hacer una sola tipificación que arrastre al modelo a que sea uno solo en toda la República, no en todo el país. ¿Qué podemos decir con esto? ¿Qué se busca? Por supuesto, lo que queremos es que se disminuya, lo que queremos, aparte de las penas ejemplares, pues es que exista un seguimiento de investigación, un seguimiento del propio juicio de una manera correcta. No lo podemos hacer si existen varias disyuntivas en las narrativas de los delitos, del mismo delito en diferentes estados. ¿Qué es lo que se trata de hacer con la homologación? Por supuesto, en primera es que se refuerce el tipo penal, que se refuerce la técnica de investigación, la técnica del seguimiento. Por supuesto, el delito tiene que estar bien estructurado para que durante el juicio al estudio de todas las etapas del procedimiento, pues no se desvirtúe de alguna manera. Por eso es tan importante hacerlo. Y pues creemos que no será la varita mágica, pero al menos sí será una parte importante para trabajar con la disminución del delito de feminicidio, porque creemos que la tipificación hará que se puedan vincular a procesos de una manera más efectiva en las fiscalías. Gracias. Diputada Saraí, nos pregunta Cecilia Correa Manzanares. Sí, Manzanares. ¿Cómo se determina la reparación del daño en el delito de feminicidio? Pues es justo a lo que queremos llegar, y desafortunadamente hoy hay distintos criterios, dado que cada estado determina cuáles serán las penas, y esta homologación, hay que decirlo, también hay grandes abogados y abogadas en nuestro país que se han dedicado de manera entera, de cuerpo y alma, en que esto pueda tener una base mucho más amplia legislativamente para que se pueda atender. Si hay una homologación en los tipos penales, entonces habrá elementos mucho más importantes para que los que defienden esta materia puedan pues, reparar el gran daño que le hacen a las mujeres y a las familias enteras, al propio país. El feminicidio, de nuevo, y por eso así se menciona en las leyes, lo que debe de pasar en México es su erradicación, y estaremos atendiéndolo y no quitaremos el dedo del renglón, porque lo que está pasando hoy en México es que desafortunadamente está yendo a la alza. Gracias. Diputada, ¿te parece bien que al mismo tiempo la diputada Almaguer y la diputada Paola me puedan dar una respuesta a esto que le acabo de preguntar a la diputada Saraí y su conclusión? ¿Les parece bien? Que vayamos concluyendo. Sí. Entonces, adelante, por favor, diputada Almaguer. Diputada Almaguer, ¿me escucha? Bueno, yo creo que la pregunta que acabas de hacer, yo no creo que haya reparación, no hay reparación del daño cuando se termina con la vida de una persona. Hay un daño social, hay un daño familiar, en la orfandad, por ejemplo, que quedan los hijos y las hijas de las mujeres asesinadas. Pero habrá pero no hay, sin embargo,
una manera de reparar daño de una persona con la que se terminó su vida, por un lado. Por el otro lado, habrá que recordar y hay que recordar que todas las leyes en este país tienen inserta la prevención, y es de lo que no se ha estado trabajando en México. En México se tiene abandonada la prevención, las instituciones cierran los ojos, los oídos y todo para ocultar, minimizar esta pandemia que atañe a la vida de las mujeres y las niñas mexicanas. Somos nosotras las que tenemos que estar insistiendo en los temas de la prevención, en los temas de visualizar, en el reconocer que hay una violencia contra mujeres y que hoy cobra la vida de prácticamente 11 mujeres al día, en donde las niñas son víctimas también de abuso sexual en México, y es, por ejemplo, nuestro país el primer lugar en América Latina de violencia sexual. Yo quiero concluir, si lo permite, Silvia, con los retos más inmediatos que tenemos, que es la homologación del tipo penal para posteriormente la homologación en los códigos penales locales en las 32 entidades de la República, y aplicar un protocolo único de actuación para atender el delito de feminicidio. Seguir trabajando con la profesionalización de las instituciones encargadas de investigar los delitos contra las mujeres, para que de esta forma podamos contribuir a los objetivos del desarrollo del milenio, le decimos nosotras los ODS, para que haya instituciones que implementen la justicia. Y yo quiero reivindicar lo que hace un rato decía una diputada. Yo sí creo que hay fiscalías especializadas con personal responsable socialmente, con personal preparado, y me parece que eso es lo que tendríamos que estar haciendo, porque la responsabilidad primera en este tema recae sobre las fiscalías. Y esas serían mis conclusiones, Silvia, de agradecerte como siempre la coordinación de comunicación social de la Cámara, con tu conducción siempre tan asertiva, la invitación a estos paneles. Al contrario, diputada, muchísimas gracias por su participación. Vamos ahora con la diputada Paola, por favor. Diputada Paola González. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, sí existe aparte de la pena privativa, en cómo se condena este delito de feminicidio, sí existe una reparación del daño, al menos orgánicamente, así lo establece, aparte de la pena privativa. El Código Penal sí establece que hay una reparación del daño como tal, que fue la pregunta que hiciste. Esa reparación del daño incluye lo que es la indemnización a las víctimas indirectas, se llaman a las víctimas indirectas. ¿Quiénes son las víctimas indirectas? Son los hijos, las hijas, las personas que dependían de esta mujer que lamentablemente haya sido asesinada. Eso es lo que contempla. Sin embargo, bueno, de hecho quiero mencionar que hay una única asociación en México de víctimas indirectas de feminicidio, que está formada por los hijos y las hijas y los padres y madres de las mujeres que han sido asesinadas, que precisamente son muy importantes los que marchan el 8 de marzo y el día 5 de noviembre, el día de las marchas de las mujeres en contra del feminicidio, son uno de los grupos importantes. Sí contempla esto, también decir que hay comisiones de protección a víctimas estatales. Estas comisiones de víctimas que corresponden a los estados también juegan un papel importante para la reparación del daño. Obviamente estamos hablando del feminicidio, pero también en el tema de la tentativa de feminicidio. ¿Cómo se condena la tentativa de feminicidio? Se condena exactamente con la misma pena privativa, es decir, con la misma condena, con los mismos años de privación de la libertad, y también le aplican, o sea, es la misma pena como si hubiera cometido el feminicidio, pero ahí va a tener que reparar el daño también a las víctimas indirectas. Entonces, por eso es importante tener esta claridad en lo que es la tentativa de feminicidio y tipificarla también como tal, aparte del delito de feminicidio. Y bueno, para terminar, o no sé,
¿Continúo o...? Sí, por favor, por su conclusión, diputada. Sí, su conclusión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues decirte que en la Cámara de Diputados, precisamente en este tema, creo que hay una unión simbólica muy importante con los demás grupos parlamentarios. Creo que es un tema que se viene arrastrando desde hace muchos años, que se viene incrementando de una manera muy lamentable, y que todas, como siendo parte de esta legislatura, de la legislatura de la paridad, creo que ninguna de nosotras estamos en contra de este tema, ni mucho menos estamos, ni queremos de ninguna manera que trate de politizarse y que caiga de una manera tan baja y tan absurda. Decirles también que este no es un tema de abogados, los abogados los contratan quienes tienen dinero. Este es un tema en el que las mujeres, hay muchas mujeres en México que tenemos asociaciones de acompañamiento legal, de acompañamiento psicológico para las mujeres que viven violencia feminicida, que no tienen herramientas personales para denunciar y que no tienen herramientas personales para seguir un proceso de esta naturaleza tan fuerte, tan lamentable, y que hiere tanto a una mujer que, como te digo, en el Ministerio Público la tratan como si le hubieran robado la bolsa, cuando en realidad están lacerando su dignidad, su persona como mujer. Entonces, decirles que el acompañamiento salva vidas, y eso me consta, decirles que estoy a sus órdenes, y saludar a mis compañeras que estuvimos aquí presentes en esta mesa, y darte las gracias a ti, y saludar a toda la gente del auditorio que nos está viendo. Muchísimas gracias, diputada. Vamos ahora con la diputada Saraí Núñez Cerón. Su conclusión, por favor, diputada. Muchas gracias. Pues efectivamente, ¿qué es a lo que queremos llegar? Lo primero y más importante es que haya justicia para las víctimas, que exista el Estado de Derecho y sobre todo la protección a las mujeres. Es necesario la aplicación de la ley de manera correcta. No podemos permitir que por lagunas jurídicas salgan los que realizan este tipo de delitos. Hoy creo que lo más importante, ya lo han mencionado mis compañeras, es el que podamos sumar esfuerzos, el que desde el gobierno de México, los diferentes poderes, por supuesto, a través de el que hoy representamos, que es el legislativo, los gobiernos estatales, los propios ayuntamientos, todas las autoridades correspondientes, estemos obligados a proteger a las mujeres y a las niñas. Requerimos un país libre de violencia en contra de las niñas y las mujeres. Y esto solamente va a ser a través del acceso a la justicia y, por supuesto, la defensa de sus derechos. Tenemos que poner un fin inmediato a la impunidad, tenemos que detener la violencia y, por supuesto, pues esto implica un gran reto, y pues esto no será posible si, como bien lo dice la diputada, no sumamos esfuerzos. Esto no se puede politizar, al contrario, hoy que existe una mayoría importante en la Cámara y si hay disposición de este gobierno, se puede lograr. Cuentan con la bancada del Partido Acción Nacional y, por supuesto, pues estamos aquí y seguiremos trabajando en esta materia. Pues muchísimas gracias, diputada, también a usted. Gracias a la diputada Sandra Paola González Castañeda de Morena, gracias a la diputada Saraí Núñez Cerón del PAN y gracias a la diputada Guadalupe Almaguer Pardo del PRD por haber participado el día de hoy en este Parlamento abierto con el tema homologación del delito de feminicidio, experiencias y desafíos. Y esto es Parlamento en Vivo, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Gracias a todas y a todos ustedes por haber estado con nosotros, por sus preguntas. Y les recordamos que la semana que entra, como siempre, la cita es a las 7 de la noche, aquí por el Facebook Live de la Cámara de Diputados, Parlamento en Vivo. Me despido, soy Lilia Silvia Hernández. Que tengan una muy buena tarde-noche.